mis amigos? Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Johanna Olivier, para los que no me conocen, me presento como en cada video, soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te voy a hablar sobre el tema, me quiero enfocar en el tema espiritual. Las personas narcisistas pueden ser creyentes, pueden ser realmente pues considerados personas como hijos de Dios, realmente servidores de Dios. Pues quiero hablar el día de hoy sobre esto porque anteriormente, o de hecho en el coach me ha buscado muchas personas que son creyentes, inclusive me han buscado esposas de pastores, de líderes, de personas que se congregan en una iglesia, ¿sí? Entonces no me quiero enfocar en sí en la religión y en una religión, pero te voy a hablar el día de hoy sobre el narcisista espiritual, esa persona que va a la iglesia pero que es narcisista. Esta persona realmente, muchas personas me preguntan, pero es que iba a la iglesia, pero es que parecía bueno, ayudaba a otros en la iglesia, era líder de la iglesia. Pues para los que no saben, pues yo tuve una experiencia con una persona que en realidad, gracias a esta persona, yo conocí realmente lo que era el propósito de Dios en mi vida, que era este tema del narcisismo. Entonces, en realidad, para los que todavía están dentro de la relación y piensan que no hay un motivo por el cual pasaste por esta relación tan terrible, créeme que lo hay. El día de hoy yo te puedo decir que soy libre totalmente de narcisismo, aunque me sigo topando con personas así, inclusive dentro o fuera de la iglesia, porque estas son personas que se mueven en realidad en todas las áreas, en todos los ámbitos. O sea, tú no puedes decir, porque hay mucha gente que después se escuda en esto para no congregarse y decir, no, pues es que yo no voy a la iglesia porque ahí hay narcisistas. No, déjame decirte, pues narcisistas hay en todos lados. Evidentemente, no todo el que va a la iglesia es hijo de Dios. Y la palabra de Dios lo dice, no es porque yo los esté señalando. En realidad la palabra de Dios habla muy claro con respecto a este tema del narcisismo. Nada más que a veces, como creyentes, no queremos escuchar realmente lo que habla Dios sobre estos términos. Y yo de verdad esta semana estuve dando muchas vueltas en mi cabeza a volver a hablar sobre este tema en cuanto a las personas narcisistas que van a la iglesia, y había omitido un poquito hablar sobre lo espiritual porque no a todas las personas les gusta este tema, pero el día de hoy yo creo que las situaciones me orillaron a hablar sobre este tema y a hablarte sobre los narcisistas que se hablan o se dicen como creyentes. Acuérdate que hay muchos pasajes en la Biblia donde dice la palabra de Dios que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el día de hoy voy a hablar también sobre las señales de advertencia de una persona narcisista espiritual, ¿verdad? Entonces, en realidad, los seres humanos nos dividimos en tres áreas, lo que es espíritu, alma y cuerpo. Y es muy importante trabajar esas tres áreas en la vida. En cuestión al narcisismo, el día de hoy te voy a hablar sobre el tipo de narcisista que se cree muy espiritual, el tipo de narcisista que busca o parece que está buscando la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Pero ¿cuáles son estas 10 señales? Muchas personas van a ver este video y que a lo mejor no conocen sobre el tema del narcisismo van a decir, ay no, esta mujer está diciendo mentiras, porque Dios dice que hay que perdonar a todos, que Él puede transformar vidas y nosotros no podemos señalar y juzgar a nadie. Quiero advertir desde el principio de este video que yo no estoy señalando en sí a la persona narcisista, sino que estoy hablando de lo que se mueve a través de estas personas, y también te voy a leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas personas, donde Dios no te está pidiendo que ores por estas personas o que bendigas a estas personas, que sí, nunca está de más el orar por las personas. Inclusive si a ti te nace orar por la persona narcisista, adelante. O sea, eso ni te va a quitar ni te va a poner. Toda bendición que tú envíes a una persona, esa bendición va a ser de vuelta. Pero bueno, sin más preámbulo, te voy a hablar desde el área psicológica sobre lo que significa un narcisista. Para ti creyente que eres nuevo y que apenas estás viendo mi canal, te voy a hablar lo que significa dentro de la psicología una persona narcisista, nada más para que tú sepas cómo lo ve la psicología, y después te voy a hablar sobre término bíblico. Y bueno, pues una persona que tiene el trastorno de personalidad narcisista, los síntomas de este tipo de trastorno es una persona que se cree superior a los demás, una persona que tiene una enfermedad
En realidad, el narcisista tiene una enfermedad de salud mental en la cual esta persona tiene un aire sobre sí misma irracional, de superioridad. Necesitan y buscan toda la atención de los demás y quieren que las personas les admiren. Eso es una persona narcisista. Entonces, el tipo de personas con personalidad de narcisista que tienen este trastorno es un trastorno de salud mental, pues no les interesan los sentimientos de los otros. Eso es del lado psicológico, te estoy hablando. Y se ponen una máscara en la cual se ganan la confianza de los demás, pero en realidad lo que ellos quieren hacer es realmente aprovecharse del otro. El trastorno de personalidad narcisista tiene muchos problemas en muchas áreas de su vida, como relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela y en asuntos financieros. En general, las personas con trastorno de este tipo de personalidad que te estoy hablando se sienten infelices y decepcionados cuando no les haces favores especiales. Ellos sienten que vinieron a esta tierra a ser servidos, a ser alabados, a ser glorificados antes que Dios. Entonces, normalmente son personas muy conflictivas, poco satisfactorias en sus relaciones y es posible que nadie pueda tener una relación sana con este tipo de personalidades, ¿verdad? Este tipo de personas realmente puede afectar a hombres y mujeres. En realidad el narcisismo no tiene sexo y eso es del lado psicológico. Si nos vamos del lado espiritual, se le podría llamar de muchas maneras, en términos si hablamos espirituales o con espíritus que se mueven como el espíritu de Jezabel. Pero el día de hoy te voy a hablar sobre, pues, cómo yo me puedo dar cuenta si dentro de la iglesia o personas creyentes que conozco, que veo que hay algo que no me da confianza o que esa persona, pues en realidad no es una persona demasiado creyente en el aspecto de que una cosa es que hable de Dios y otra cosa es que dé frutos, ¿verdad? Te voy a hablar de dónde proviene el término narcisismo dentro de la Biblia. De verdad, este estudio te conviene verlo completo porque voy a dar toda una explicación completa sobre este tipo de personas que se están escondiendo en muchas iglesias. Carácter de los hombres en los postreros días. Como te dije, es 2 de Timoteo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que en realidad ya estamos en esos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y al final de estos versículos que terminan en el versículo 5, lo que te voy a leer, dice, a estos evita. Me di a la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española, que no es cualquier diccionario, ¿verdad? ¿Qué significa el significado de la palabra a estos evita? O sea, evita. ¿Qué significa la palabra evita en la Real Academia? Pues el día de hoy te voy a hablar sobre esto y te vas a impactar de lo que significa. La palabra evitar tiene un tremendo significado dentro del diccionario. Y viene como palabra evita, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. A estos evita. Quiero enfatizar para todas esas personas que le dicen a las víctimas de narcisismo, es que sigue con tu esposo o con tu esposa, ora por él, Dios lo puede cambiar. Vuelvo a repetir como lo he dicho en muchísimos videos anteriores, claro que Dios puede cambiar a cualquier ser humano, inclusive al narcisista si a Dios le place. Entonces, para glorificar el nombre del Señor. Pero en el caso de las personas narcisistas, como te lo comenté al principio, es una psicopatía. Ahora, Dios puede sanar a cualquier enfermo, pero tenemos que entender que para que Dios pueda sanar a cualquier persona tiene que haber arrepentimiento, como lo hizo también
en todos los evangelios, ¿no? Que sanaba paralíticos, que sanaba, tú me puedes decir, bueno, Johanna, si pudo sanar paralíticos, si pudo revivir inclusive muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no puede cambiar a la persona narcisista? Pues porque todas esas personas se arrepintieron de sus pecados y Dios les decía siempre, eres limpio de tu pecado y eres sano. Pero en realidad este tipo de personas no tienen arrepentimiento alguno por las cosas que hacen a los demás. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay cambio ni hay fruto. Por eso la persona narcisista no puede cambiar, porque su coeficiente mental no le da para arrepentirse. No tienen dañado esa parte mental y psicológica en la cual el otro pues tiene empatía por las situaciones de la vida y se arrepiente de las cosas malas. Él no siente arrepentimiento, él cree que todas las cosas que está haciendo son no. Entonces, continúo con lo que te estaba diciendo con respecto a, fíjate que el enemigo no quiere que hable de estos temas, siempre comienzo con las mismas cosas. Normalmente no hablo de temas espirituales últimamente y de verdad que lo viví anteriormente con temas que estuve hablando anterior con respecto a la palabra de Dios en respecto al narcisismo y de verdad que el enemigo no quiere que esto sea, pues sí, que la gente lo sepa, porque sabe que ya está vencido en la cruz en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, pero te voy a hablar sobre lo que dice, como te comentaba, la Real Academia Española, que lo puedes buscar en internet, la RAE, que es la palabra evita. Bueno, pues número 1, porque vienen 4 ejemplos, lo puedes buscar ahí en tu diccionario o en el internet, en esta Real Academia Española. Significa apartarte de algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda. O sea, Dios no te está diciendo en la palabra de Dios con estos hombres que son amadores de sí mismo, que tú ya sabes que es narcisista esa persona, no te está diciendo ora por esa persona para que Dios la cambie, impon manos, quédate ahí, síguele buscando. No, te está diciendo apártate de algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda. Punto número 2 dice así en el diccionario: excusar, huir de incurrir en algo. O sea, es algo malo lo que te va a suceder. Punto número 3 dice huir del trato de alguien, apartarse de su comunicación. No te dice síguele hablando, perdónalo, déjalo entrar en tu casa y actúa como si nada, porque Jesús era muy bueno, porque eso es lo que te van a decir en muchas ocasiones, que Jesús perdona a todos. Sí, Jesús perdona a todos, inclusive al narcisista si se arrepiente. La situación es que, te vuelvo a repetir, el narcisista no siente empatía por el otro, ni siquiera cree en Dios. El narcisista se cree su propio Dios. Entonces, y punto número 4 dice eximirse del vasallaje. Entonces, en todas estas 4 respuestas que te muestra la Real Academia Española, de ninguna manera te está diciendo sigue en contacto con estas personas, acércate a esas personas, escucha lo que está sintiendo esa persona. No, te está diciendo evita, huye, sal de ahí, sal del daño de lo que te va a hacer esta persona. Ahora, bueno, te voy a decir, ¿cómo yo puedo saber si hay personas que en realidad pues están yendo a la iglesia? Que a veces yo he tenido personas que me han buscado para coach. Te vuelvo a repetir, personas que asisten a la iglesia, incluso esposas de gente creyente, y preguntándose por qué está sucediendo todo esto. ¿Cómo yo puedo saber si esa persona, si el espíritu de esa persona es un espíritu pues narcisista o de Jezabel? Bueno, el día de hoy te voy a dar 10 señales de advertencia que te pueden hacer ver que hay un narcisista espiritual a tu alrededor. Y no estoy hablándote de religión, esto sucede en todas las religiones y en todas las iglesias y en todos los lugares a donde tú vayas, pero me quiero enfocar en esto porque últimamente muchas personas, pues creyentes, me han buscado para preguntarme sobre este tema. Punto número 1, constantemente hacen referencia a sus propios logros. Este tipo de personas, que a mí ya me ha tocado conocer también dentro de las personas creyentes, bueno, pues son personas que se creen muy espirituales, pero en realidad aman autopromocionarme. O sea, por eso es esta parte de la palabra de Dios que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Inclusive si esa persona echa fuera demonios, esa persona es una persona que habla constantemente de la palabra de Dios, acuérdate que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Lo que vaya con la conexión de lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy llevando en mi vida, inclusive privada. Porque yo puedo estar en la calle y parecer una persona muy creyente, muy buena, muy dadivosa, muy que hablo de Dios todo el día, pero llego a mi casa y a lo mejor como esposo o esposa le falto al respeto a mi esposo, le grito a mis hijos groserías, entonces, ¿me entiendes? O sea, no el hecho de que yo vaya a la iglesia significa que pues realmente soy una seguidora de Cristo, por eso hay que evaluar muy bien los espíritus. Entonces, el narcisista espiritual ama mucho autopromocionarse. Para ellos, cada conversación es una oportunidad para compartir qué tan superiores son, qué tanto hacen, cómo son más grandes que otros creyentes. Por lo general hacen esto enumerando sus propios logros. Nunca van a hablar ni siquiera del poder de Dios. Siempre van a estar hablando, es que a mí me hablaron para hacer esto, es que yo soy esto en la iglesia, es que yo hago esto en la iglesia, es que yo levanté el ministerio, es que yo hice esto. Entonces los oirás hablar incesantemente sobre su próximo libro, sobre su última publicación en los blogs, series de sermones, trabajo de misiones o esa vez que llevaron a los pies de Cristo a alguien. Entonces siempre están vanagloriándose. Nunca le van a dar la gloria a Dios y mucho menos van a dejar que otra persona pueda hacer algo similar a lo de ellos. Y tienen mucho cuidado con su trabajo, no dejan que otras personas les ayuden o por lo menos quien se vaya a ofrecer ayudarles a ese tipo de personas van a querer tener, pues en realidad van a querer tener fieles seguidores, personas que sean sus sirvientes, no personas que sean personas que vayan a servir en conjunto, porque el narcisista siempre va a ser, pues, en primer lugar de todo. Entonces, la escritura nos dice que no busquemos nuestra propia gloria y que dejemos que nuestro trabajo se sostenga por sí mismo. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que una persona realmente está hablando o está trabajando para Dios? En realidad, normalmente una persona que te habla de Dios y que tiene un ministerio, el ministerio crece solo. Esa persona no está preocupada por autoglorificarse, ni siquiera por andar pidiendo la ayuda, porque Dios sostiene el ministerio. Dios sostiene las iglesias que realmente levanta. Entonces, a veces ni siquiera uno tiene el dinero para sostener esos grupos o donde se inicia algo, donde se habla de Dios, pero y es un milagro para uno ver que esos grupos se sostienen. Entonces, realmente este es un lugar que Dios está sosteniendo, pero en cambio, con una persona narcisista, la persona narcisista siempre va a estar pidiendo a otros la ayuda, porque en realidad Dios no está sosteniendo a esa persona. Entonces el narcisista espiritual siempre va a hacer alarde de cualquier cosa que ellos crean que pueda ser alabada por ellos mismos, ¿no? De yo lo logré y yo hice y yo tengo este puesto en tal lugar o en la iglesia o, como te vuelvo a repetir, inclusive servidor de Dios, porque hay personas que son narcisistas y con manipulación logran apoderarse de ciertos lugares. Entonces, la mejor manera para que los cristianos, como cristianos verdaderos, contrarrestemos esta demostración es seguir el ejemplo que nos habla Miqueas 6:8, que es vivir con justicia, mostrar misericordia y caminar humildemente con el Señor tu Dios. Una persona narcisista no puede hacer esto porque una persona narcisista es soberbia, no sabe pues tener humildad. Son personas que siempre se vanaglorian. De hecho, tú los ves hasta en su hablar y su actuar. Son personas que no son humildes en sus actos. Otro de los puntos para yo darme cuenta si hay este tipo de personas infiltradas en la iglesia es que invaden las conversaciones. Este tipo de personas narcisistas espirituales anhelan el control. Entonces su máxima autoridad es siempre su propia autorreferencia. Como resultado, entonces no es raro que invadan las conversaciones personales o privadas de otros. A menudo lo harán bajo el pretexto de ayudar o corregir a otros cristianos o creyentes, pero no tienen ningún interés real en el diálogo, en que sea mutuo.
siempre vas a notar que también tienen una forma de inyectar sus propias opiniones en las situaciones. Entonces, y son las primeras personas en expresar sus quejas sobre los eventos recientes en la iglesia. La Biblia advierte que tales personas crean divisiones entre los creyentes y sirven solo a sus propios apetitos. De hecho, hay pasajes bíblicos que hablan y hacen referencia sobre estos. Te los voy a dar, tú puedes leerlos en tu casa. Romanos 16, 17, 18 habla sobre eso y Salmos 36, 1, 4. Entonces, otro de los puntos es que no hay una buena manera de hablar con los narcisistas espirituales. Normalmente, te vuelvo a repetir, siempre tienen la razón en todo, no saben escuchar, no te van a dar oportunidad de participar en alguna referencia si tú estás en desacuerdo. Proverbios 26, 4, 5 dice, ahí viene, ¿no? La mejor respuesta que los cristianos pueden dar es mantenerse firmes y rechazar ser intimidados por estas personas. Entonces, siguiente punto para yo darme cuenta de que estoy cerca de una persona narcisista espiritual es que tuercen las escrituras a su gusto y a su modo. Te voy a leer algo que dijo Susan Anthony. Dijo una vez, desconfío de las personas que saben tan bien lo que Dios quiere que hagan porque me doy cuenta de que siempre coincide con sus propios deseos. De la misma manera, una persona narcisista espiritual utiliza las escrituras como una herramienta para su propósito en lugar de hacerla para Dios. Se acercan a la Biblia con una mente cerrada, memorizando solo un puñado de versículos que les son útiles, que justificarán su comportamiento. No, normalmente un narcisista siempre te va a estar a la defensiva con versículos diciéndote, no, pero hay que perdonar, tienes que perdonar a tus semejantes, ¿no? Pero evidentemente esta persona sabe el daño que está haciendo al otro, son personas que están conscientes. Entonces, realmente esta persona va a justificarse por medio de las escrituras. Entonces, la mejor defensa que un cristiano tiene contra este tipo de teología defectuosa es simplemente leer la palabra de Dios. Aquí no hay con que me voy a ir a los libros, con que voy a ir a buscar a que alguien me dé la razón. No, vete a la palabra de Dios. Entonces, cuanto más nos familiaricemos, nos vamos con la palabra de Dios, pues nos vamos a volver con el trabajo de Dios, o sea, vamos a estar realmente entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, más vamos a conocer a Dios, más vamos a conocer a estas personas, porque en la Biblia hay muchas personas que fueron narcisistas. Esto no es de ahorita, esto es desde la Biblia. Entonces, este tipo de personas también profesan amor, pero nunca lo muestran. Date cuenta que cuando estás cerca de una persona narcisista siempre va a decir que te ama y siempre va a decir que esta persona ayuda a todo el mundo, inclusive va a hacer ver a la gente todo lo que esa persona está haciendo, pero no lo muestran con sus actos. Entonces, la forma más fácil de identificar a un narcisista espiritual es ver sus obras. Si sus obras coinciden con sus palabras, entonces es un verdadero cristiano. Muchos afirmarán que no tienen nada más que amor y compasión en sus corazones, que vinieron a ayudar al prójimo, pero en realidad tú vas a notar, de verdad, vas a notar ese tipo de personas inclusive con lo que dan, se ensoberbian y andan platicándole a todo el mundo lo que hicieron con las personas y lo que han dado y lo que le han entregado. Este tipo de personas hacen lucir lo que están haciendo, ¿no? Entonces, para que los demás personas, digan, mira lo que esta persona está haciendo, ¿no? Entonces, realmente sus acciones demuestran lo contrario. Mateo 7 nos enseña que podemos juzgar a un profeta por el fruto de su trabajo. Un árbol bueno no puede dar malos frutos si esa persona constantemente está en chismes, en problemas, que también los cristianos somos atacados en esas áreas, pero me refiero a que tú ya viste que esos frutos hablan todo lo contrario, pues es porque el árbol es malo. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, ¿qué tipo de cosecha traen a la mesa de Dios? División, desdén, crueldad y falta de empatía. Entonces, el amor es más que palabras, el amor son acciones. Eso es lo que separa al verdadero cristiano del narcisista espiritual. Entonces, acuérdate, no todo el que habla de la palabra de Dios significa
que Dios habita en él. Y de verdad que este tema lo hago con mucho cuidado porque no estoy juzgando al narcisista, estoy hablándote sobre el tema del narcisismo, para que la gente conozca estos temas, no para que vayas y le vayas a decir a la persona que tú conoces, que crees que se hace pasar por creyente y le señales, no, sino para que sí, evita, aléjate de esa persona y realmente no critiques a esa persona, pero apártate de esa persona. Entonces, otra de las cosas que hacen este tipo de personas es hablar, pero no escuchar. Entonces, escuchar puede ser una herramienta poderosa para los cristianos. Escuchar crea confianza en el otro, crea empatía y fomenta el entendimiento entre las personas. A veces las personas que hemos sido víctimas de narcisismo nos apartamos de escuchar y de ser escuchados por temor a ser juzgados, porque sabemos todo el dolor que se vive, porque sabemos que no, en el momento pensamos que no se puede volver a confiar en las personas, pero realmente sí se puede confiar. Santiago 1:19 nos insta a las personas creyentes a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El narcisista espiritual, por el contrario, habla rápido, se ofende rápidamente y es incapaz de escuchar, a menos que sea una persona que está manipulando a personas alrededor como liderazgo, como personas arriba de él. Entonces, normalmente el narcisista siempre disfruta ser el más ruidoso en la sala y la idea de aplazar a alguien, de que alguien los vaya a desplazar, ¿no? Les irrita, les enoja, o sea, les gusta ser el centro de atención. Un verdadero cristiano escucha a los demás, incluso cuando no estén de acuerdo con ellos. Siempre va a poder llegar a un acuerdo. Una persona empática siempre va a poder llegar a un acuerdo. Una persona empática, cuando quiere llegar a un acuerdo con alguien, inclusive en la iglesia, lo va a hablar, e inclusive si se le reprende y se le dice que no, esa persona va a callar. No va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, pero la persona narcisista nunca va a escuchar una reprenda. Escuchar requiere que seamos desinteresados, que es lo único que un narcisista espiritual nunca puede hacer. También, otro de los puntos para yo darme cuenta si estoy con una persona narcisista espiritual, que viven en cámaras de ecos. En Primera de Reyes 22 dice: Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel, unen sus fuerzas para hacer la guerra contra un adversario vecino. Sin embargo, antes de partir, Josafat decide consultar al Señor para pedirle ayuda. 400 profetas desfilan frente a los reyes proclamando que la victoria está cerca, pero Josafat no está convencido. Cuando se le pregunta si todavía hay un discípulo del Señor con quien pueden hablar, Acab admite a regañadientes: todavía hay un profeta a través del cual podemos consultar al Señor, pero lo odio porque nunca profetiza nada bueno acerca de mí, sino que siempre es malo. Él es Micaías, hijo de Imla. Al igual que Acab, el narcisista espiritual vive en su propia cámara de eco personal. Se rodea de individuales que siempre afirmarán sus ideas preconcebidas o opiniones existentes. Siempre va a buscar personas alrededor que le avalen. Claro, va a utilizar metodologías narcisistas como es la manipulación, para que va a convencer a los de alrededor para que en ocasiones no le crean a la víctima, a quien está siendo víctima de ellos. Entonces, no cometas este mismo error. Un sabio cristiano sabe que la respuesta correcta no es siempre la popular, no es siempre donde veo el amontonamiento de gente. Realmente es buscando la sabiduría dentro de la palabra de Dios y en oración. Punto siguiente: se niegan a reconocer sus errores. Una persona narcisista normalmente no va a reconocer sus errores, o posiblemente lo reconozca cerca de sus líderes, pero por atrás va a actuar de una manera completamente diferente. Va a ser una persona que se va a poner una máscara delante de los líderes para que los líderes piensen que está haciendo las cosas buenas delante de los ojos de ellos, pero en realidad por atrás va a estar haciendo maldad. A nadie le gusta admitir que estaba equivocado, y a la persona narcisista menos. Es una experiencia que ellos no pueden vivir porque no pueden ser humildes. Y seamos honestos, a veces de verdad
el admitir que yo cometí un error es embarazoso y más delante de la iglesia, ¿no? Pero aceptar la responsabilidad es otra cosa de tus errores, es el primer paso hacia la madurez real espiritual. Entonces, si yo tengo la madurez cuando cometo un error de decir, sí, fui yo, la regué, perdóneme al líder o perdóneme a las personas a las que dañé, la regué, ¿no? Y sé admitirlo. Yo dije esto, hice esto, el narcisista no. El narcisista se va a esconder en sus mentiras o si tiene que disculparse para quedar bien con otros, va a ser en el momento una actuación, va a mostrar una cara en la cual va a mostrar cierto arrepentimiento, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, en realidad va a seguir actuando del mismo modo, no hay un arrepentimiento real y pueden ser actores, porque el narcisista es un actor. Entonces, naturalmente el narcisista espiritual no tiene arrepentimiento, incluso cuando se enfrentan con pruebas insuperables. El narcisista espiritual va a continuar defendiendo sus acciones, entonces, como si fueran correctas. Por ejemplo, una persona que es narcisista a la hora de que tiende a disculparse, se va a disculpar, pero no va a admitir que cometió un error, te va a decir, no, sí, me disculpo contigo, pero en realidad lo que yo quería hacer no era malo. Tal vez tú lo tomaste así, pero en realidad esa persona te lo está diciendo así porque no va a aceptar, oye, sí, cometí un error, la regué, hice mal en hacer esto, realmente estoy arrepentido. ¿Cómo puedo resarcir mi error? No, esa persona se va a justificar diciendo, pues te pido una disculpa porque sé que te lastimé, pero no era mi intención. O sea, no va a haber un arrepentimiento real, hay una justificación, ¿no? Entonces, la humildad es un regalo precioso que nos permite aprender de nuestros errores. ¿Y quién, de verdad, quien se atreve a decir es que yo siempre he sido humilde? Pues no es cierto, todos hemos pasado por algún momento de soberbia. Yo he llegado a pasar en mi vida y de verdad que Dios, el Señor ha tratado con mi corazón fuerte en muchas áreas. A veces me da temor decirle al Señor, dame humildad siempre, Señor, que nunca se me olvide de dónde vengo, de dónde provengo, de dónde me sacaste, porque pues a veces se nos olvida y el enemigo toma el control de nuestra mente y en cuanto tú dejas entrar un pensamiento de soberbia, tu mente se puede llegar a apoderar de todo lo que has logrado en tu vida, porque la soberbia siempre lleva al fracaso. Entonces, realmente la humildad es un regalo precioso que Dios nos da, nos permite aprender de nuestros errores, reconocer nuestras fallas y convertirnos en mejores personas gracias a esto. Entonces, toma el consejo de Filipenses 3:13 que dice, acepta lo que has hecho mal y lucha por vivir lo que viene. Entonces, punto número 8 para darme cuenta de un narcisista espiritual. Derriban a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo tanto, aliéntense unos a otros y edifíquense unos a otros, como de hecho lo están haciendo. Un narcisista espiritual prefiere hacer lo contrario. En lugar de servir como fuente de inspiración, el narcisista espiritual disfruta de ser una voz de burla. Rápidamente critican a los demás por sus fallas percibidas y con frecuencia van a causar daños al provocar discusiones entre los creyentes. Y no les importa el daño que le están realizando al otro. En resumen, construyen su sentido de valía derribando a otros. Y créeme que hay muchas personas que desafortunadamente salen de las iglesias lastimados y heridos por este tipo de personas. Porque a veces ni siquiera la gente en liderazgo en muchas iglesias se da cuenta que este tipo de personas existen dentro de la iglesia. Entonces hay que orar mucho porque este tema sea reconocido realmente mundialmente en las iglesias, porque estamos en los últimos tiempos y tenemos que hablar de este tema. Hay que abrir los ojos como hijos de Dios, como creyentes y ayudar a otros a que puedan salir de este tipo de relaciones. Hay personas que se destruyen completamente dentro de relaciones narcisistas solo porque les dijeron tienes que orar y quedarte para toda la vida con esa persona y no podemos hacer eso. No podemos actuar de una manera irresponsable como creyentes al decirle al otro que solo porque yo quiero, esa persona va a orar. En realidad, Dios no es magia, ya lo he dicho antes. Si tú oras por una persona, esta persona puede ser transformada por la misericordia de Dios, pero si no hay arrepentimiento en esa persona, por más que tú te hinques, puede ser un aliciente para que Dios lleve a esa persona a sus pies, pero si esa persona tú ya te diste cuenta que es narcisista, créeme, en todos los casos yo por lo menos he visto que no cambian. No he conocido una persona narcisista que cambie. Entonces, bueno, siguiente punto.
lideran por la fuerza, no por ejemplo, no por el ejemplo, ¿ok? Un narcisista espiritual se convierte en el peor tipo de líder. Son personas mezquinas, son intransigentes, son rencorosos, son controladores. El cielo ayuda al ministerio que cae bajo su mayordomía. Entonces, en comparación, los grandes líderes siempre han inspirado a sus seguidores con el ejemplo. Corrigen a los demás sin humillarlos, aconsejan a los que necesitan crecimiento y ponderan cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Yo doy gloria a Dios, de verdad, por la iglesia a la que yo asisto. Yo hasta la fecha estoy muy agradecida con mis líderes y mis pastores porque hasta la fecha pues he sido una persona que me siento de verdad como en casa. Son personas amorosas, son personas creyentes. Entonces creo que eso es lo que Dios quiere que sintamos cuando estamos dentro de una congregación, la unión. Evidentemente los caracteres de las personas son diferentes, no en todas las congregaciones significa que todo va a ser color rosa. Siempre tal vez va a haber comparaciones en creencias, en pensamientos, pero hay que respetarnos. Pero una persona narcisista nunca va a poder llegar a un acuerdo dentro. Toda declaración que tú le hagas de algo malo que está pasando o que no vas en desacuerdo va a levantarse en contra tuya. Es una persona que se levanta en contra de los demás. Entonces, un verdadero líder siempre va a saber que debe servir, no ser servido. Punto número 10. En última instancia, este es el último punto, ponen a Dios en segundo lugar. Pueden hablar de Dios, pueden hablar de las maravillas de Dios, inclusive Dios habla de esas personas en la palabra de Dios que sigue habiendo, que echaban fuera demonios. Y dice que cuando llegaron con Cristo no les dijo, a ver, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco, pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos. Sí, pero realmente no había una entrega de corazón. ¿Y sabes por qué? Porque esas personas se sienten más poderosos que Dios. Realmente estas personas se creen dioses. Un experto en la ley una vez le preguntó a Jesús, ¿cuál era el mayor mandamiento? Su respuesta fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Mateo 22, 37, 40 lo habla. Muchos cristianos conocen este versículo de memoria, pero el significado detrás de las palabras de Cristo va mucho más allá de lo que pensamos. Jesús no solo está llamando a los creyentes a amar a Dios con todo su corazón, sino que les dice que nuestra fidelidad se afirma por nuestro amor a nuestro prójimo. Para decirlo simplemente, solo podemos amar a Dios si somos generosos. Un narcisista espiritual siempre pondrá a Dios en segundo lugar. Y ya sea descuidando los mandamientos de Cristo o como tratan a sus vecinos o a su propia familia. Ya sea realmente el orgullo siempre hará que una persona sea espiritualmente tóxica, espiritualidad tóxica. Entonces, realmente esto hace en la persona narcisista que se pierde el asombroso plan de Dios siendo un narcisista espiritual. Si tú reconoces que hay alguna persona alrededor tuyo que pues percibes que tiene esto, inclusive sea un familiar o una persona cercana, la palabra de Dios habla muy claro cuando dice a estos, evita. Yo no te voy a sugerir nunca que no perdones, porque claro que es plan de Dios perdonar, porque si tú no perdonas al otro que te lastimó y te hirió, vas a seguir cargando con ese peso y no vas a ser libre. Y ahí también el enemigo se va a apoderar de ti. Y el enemigo va a tener una puerta abierta para destruirte. Por eso muchas personas que no deciden perdonar al narcisista siguen atados al narcisista, siguen sucediendo cosas en su vida espirituales, siguen siendo atacados por el enemigo porque estás abriendo una puerta con la falta de perdón. Entonces yo te invito en esta tarde a que perdones a la persona narcisista, a que sueltes a esa persona, inclusive si te nace bendícela, pero apártate de esa persona. La palabra de Dios no dice, ora para que esa persona cambie, intenta tenerlo en tu casa hasta que esa persona reflexione lo que te está haciendo, dice, evita. Porque además, si seguimos en relaciones de este tipo de personas que son narcisistas, que están
completamente dedicadas a ellos y se sienten dioses, estamos idolatrando. Esas personas solo quieren personas cercas que les idolatren y les veneren. Entonces, si yo estoy sirviendo y vanagloriando a otra persona, le estoy poniendo en el trono de mi corazón. Todas esas mujeres que después están dentro de este tipo de relaciones, u hombres que dicen, bueno, pero es que un día Dios lo va a cambiar o Dios la va a cambiar, pero a veces llegamos al extremo de idolatrar inclusive a la pareja. Entonces, dejemos de idolatrar pareja, no nada más pareja, hijos, personas cercanas, porque en realidad el único que tiene que estar en el trono de nuestro corazón es Dios. Y solo Dios es bueno, y solo la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No le tengas miedo a lo que va a pasar si tú te apartas de esa persona, inclusive si esa persona es proveedor económico. Si tú aprendes a obedecer a Dios y a su palabra y te apartas del pecado, porque estas personas te hacen caer en pecado, Dios te va a sostener. Si eres una madre soltera y tienes temores, que si no ya no me va a dar dinero, en realidad Dios va a ser tu proveedor. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es quien levanta nuestra cabeza, quien nos restaura. Y si pudo restaurar mi vida después de varias relaciones narcisistas, porque mis vacíos emocionales me hacían buscar este tipo de relaciones, créeme que yo caí en cosas en las cuales era como para que Dios hubiera dicho, ay no, manita, o sea, ya, no tiene salida. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Si la tuvo de mí, la puede tener de ti. Así es que acércate a Dios y busca las respuestas en la palabra de Dios y ahí vas a encontrar todo con respecto al narcisismo. Espero que les haya gustado pues llamémosle estudio. Voy a seguir hablando un poquito más sobre estos temas. Ya sé que muchas personas no son creyentes. También voy a hablar sobre dentro de lo psicológico, pero en realidad, como ya lo he hablado antes en otros videos, y en realidad Dios me estaba hablando mucho nuevamente a mi corazón seguir hablando de estos temas, aunque sin quitar lo de la psicología. Pero es importante que el pueblo de Dios nos preparemos ante estos temas y que no estemos cerrados como pueblo de Dios, sino que inclinemos nuestro oído a Dios y que no solo hablemos desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva bíblica de lo que se refiere a este tipo de personas. Y realmente, si tú no has vivido por este proceso, respetar el dolor de quienes sí lo han vivido, porque es una experiencia, los psicólogos lo llaman como un terremoto de 5 grados. Entonces el narcisismo es algo que destruye vidas, no es algo sencillo de procesar, inclusive si eres creyente. Entonces no juzguemos a otros que están pasando por este tipo de situaciones, ni obliguemos tampoco a la persona que está siendo víctima de este tipo de personas a seguir con este tipo de gente. Espero que les haya gustado este video. Si conoces personas que pues pertenecen a la iglesia o que no conocen de este tema, comparte este video. Posiblemente puedas abrir los ojos espirituales de otra persona que está siendo engañada por narcisistas y que sepan que Dios está con ellos, que no significa que porque yo haya conocido una persona que se decía creyente y me haya herido, significa que Dios es quien me hirió. Entonces no aprendamos a que si yo voy a un lugar a buscar la presencia de Dios, yo voy buscando la presencia de Dios, no voy mirando lo que el hombre está haciendo, porque en todas las iglesias y en todos los lugares donde busquemos reunirnos va a haber gente buena, va a haber gente mala y va a haber gente perversa. Entonces yo siempre tengo que ir con la vista hacia Cristo. Y ahora sí que hazle como yo le hago, ¿no? A mí si no me sacan de aquí, yo no me voy. Entonces yo cuando voy a una iglesia es porque voy a buscar la presencia de Dios. No voy a mirar lo que está haciendo ni mi hermano ni mi hermana. Pero sí trato, cuando conozco este tipo de personas, evitarlas y dar la vuelta y bendecir, alejarme, no guardar rencor. Entonces, intenta hacerlo desde esa perspectiva y vas a ver que vas a poder ser libre de muchas cosas. Les mando muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.